Alberta está hablando de separación, y aunque eso suene como una pelea lejana entre políticos, el problema no se queda únicamente allá arriba. Si tú vives en Alberta, si estás pensando en mudarte a esa provincia, o si tú tienes trabajo, familia, ahorros o planes de futuro allí, esta conversación puede tocarte mucho más de lo que parece, porque la pregunta real no es si Alberta se separa mañana. La pregunta es, ¿qué empieza a cambiar desde el momento en que una provincia poderosa pone esa posibilidad sobre la mesa? No estoy hablando de partidos políticos, tampoco de discursos. Estoy hablando de la persona que trabaja allí, en Alberta, de la familia que paga arriendo, del migrante que está mirando esa provincia como una opción, de la persona que tiene un negocio, una pensión o muchos años de esfuerzo metidos en ese lugar. Ese es el punto de este video. No decirte quién tiene razón, no venderte miedo. Traducir una discusión política a algo mucho más concreto. ¿Cómo puede tocar la vida diaria de este tipo de personas o de este tipo de migrantes? Primero hay que poner los pies en la tierra. Alberta no se está separando mañana. Lo que existe hoy es una consulta prevista para octubre de 2026. Y esa consulta no significa independencia inmediata. Sería apenas el comienzo de un camino legal que podría avanzar, frenarse o quedarse en discusión. Porque ese tema no tiene que mirarse ni con pánico ni con burla. Tiene que mirarse con cabeza fría. Y aquí viene lo importante. Aunque hoy la mayoría de Alberta no parece estar pidiendo una separación inmediata, la conversación ya empezó. Y cuando una conversación así empieza y entra en la agenda pública, algunas decisiones empiezan a moverse antes de que exista un resultado final. A veces no hace falta que algo ocurra para que empresas, familias y trabajadores empiecen a actuar con mucha más cautela. Ese es el primer efecto real de la incertidumbre. Y precisamente por eso este debate tiene otro peso. Cuando una economía fuerte empieza a convivir con incertidumbre política, las consecuencias no aparecen todas de golpe. Primero se sienten como dudas, luego como decisiones aplazadas, después como contrataciones mucho más lentas, proyectos que esperan o empresas que esperan mirar antes de moverse. No siempre se nota el primer día, pero poco a poco puede cambiar el ambiente. Y ahí es en donde el tema empieza a tocar el bolsillo. Alberta ya venía con presión económica y una discusión política de ese tamaño no ayuda a calmar el panorama. Una empresa no necesita esperar una decisión definitiva para pausar una contratación o aplazar una inversión. A veces basta con sentir con que el piso está movido, y cuando las empresas esperan, quienes buscan trabajo, contrato o estabilidad, también empiezan a sentir esa espera. Ese es el punto que muchas veces se pierde cuando el tema se trata como una pelea de políticos. Una familia no siente la incertidumbre porque leyó un documento oficial. La siente cuando envía hojas de vida y nadie responde. La siente cuando un contrato se demora. La siente cuando el jefe dice que por ahora no van a contratar a nadie más. Hay una discusión que parece lejana, empieza a entrar a la casa, pero hay una palabra que cambia por completo el tono de esta conversación, y esa es la tensión. Porque una cosa es discutir fronteras, gobiernos o fronteras, y otra muy distinta es preguntarle a una persona qué puede pasar con el dinero que ha acumulado durante todo su tiempo de trabajo. En ese momento el debate deja de ser simbólico. Ya no hablamos de discursos, hablamos del futuro de una familia. Hoy no existe una respuesta cerrada para esas preguntas, porque tampoco existe un plan formal de separación aprobado. Y precisamente ahí está el problema. Cuando algo tan importante como la pensión queda rodeado de dudas, muchas personas sienten inestabilidad, aunque no sepan cómo explicarla. La pensión no es un concepto lejano, es trabajo acumulado, es seguridad, es la tranquilidad que alguien espera tener después de años de mucho esfuerzo. Y si eso empieza a llenarse de preguntas, cualquier familia lo siente. Para los migrantes además hay otra capa. Alberta ha sido durante años una opción atractiva para quienes llegan a Canadá buscando trabajo, mejores ingresos y estabilidad. Muchos llegaron con un plan sencillo: trabajar, ahorrar, acomodarse y construir algo. Pero ahora ese plan convive con una pregunta que antes no pesaba tanto. No significa que Alberta haya dejado de ser una opción. Significa que hoy hay que verla con mucha más información que antes. Y ahí aparecen preguntas inevitables. ¿Qué pasaría con los programas de residencia permanente si una provincia saliera del sistema federal? ¿Qué ocurriría con permisos de trabajo, programas provinciales o procesos ya iniciados? Hoy no hay respuestas definitivas porque el escenario ni siquiera está definido, pero eso no vuelve exageradas las preguntas. Al contrario, cuando un tema puede tocar tu estatus, tu trabajo y tu futuro, preguntar es parte de tomar decisiones con seriedad. ¿Y qué pasa con el comercio? Puede sonar lejano, pero no lo es. Porque si una provincia empieza a discutir cómo sería su relación con el resto del país, las empresas miran todo con mucho más cuidado. Cómo venden, cómo compran, cómo se mueven, qué riesgos aparecen.
Y cuando una empresa empieza a comparar riesgos, muchas veces la familia trabajadora termina pagando la espera, aunque nunca haya participado en esa discusión. También hay que decir algo con claridad. Este debate no tiene buenos ni malos automáticos. Hay albertanos que sienten que Ottawa no los escucha, que sus intereses económicos no se respetan y que la provincia aporta mucho más de lo que recibe. Y esa molestia existe. Y también existen personas que ven la separación como un camino costoso, largo y difícil de revertir. Este video no está para escoger un bando, está para entender qué puede estar en juego. Porque entender lo que está en juego permite decidir mucho mejor. Si tú vives en Alberta y estás pensando en comprar una casa, abrir un negocio o firmar un contrato largo, este es un momento para tener los ojos abiertos. No para paralizarte, no para correr, sino para hacer preguntas que quizás antes no parecían necesarias. Y eso no es miedo, es inteligencia práctica ante un entorno que tiene más variables que antes. Y si todavía estás afuera evaluando Alberta como destino, la información de hoy no es la misma que hace 2 años. No necesariamente es peor, es distinta. Alberta sigue teniendo oportunidades reales, sigue siendo una provincia fuerte, pero el contexto político pesa mucho más que antes. Y cuando aparece un factor nuevo en una decisión tan grande como migrar, mudarse o invertir años de vida, lo responsable es ponerlo sobre la mesa. Lo que sí parece claro es que este debate no se resolverá rápido. La consulta de octubre sería apenas un paso dentro de un proceso que puede tomar mucho tiempo, y esa duración es parte del problema, porque una familia puede adaptarse a una realidad nueva. Lo más difícil es vivir demasiado tiempo sin saber cuál será esa realidad. Y ahí es en donde la incertidumbre se vuelve cansancio. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? No se trata de vender la casa mañana. No se trata de salir corriendo. No se trata de tomar decisiones desde el miedo. Se trata de mirar tu contrato, tu trabajo, tus ahorros y tus planes con mucho más cuidado. Preguntarte si estás decidiendo con el mapa completo o únicamente con el titular. Porque el miedo ciega, pero la información permite ver mucho mejor, incluso cuando el panorama todavía no está completamente claro y definido. Lo que está pasando en Alberta deja una lección mucho más grande. La política no siempre se siente como política, a veces se siente como un contrato que no llega, una empresa que espera, un arriendo que preocupa, una pensión que genera dudas o una decisión familiar que se vuelve mucho más difícil. No siempre llega de forma inmediata, pero cuando llega casi siempre toca la misma mesa, la de la casa. Por eso este tema importa, no porque Alberta se va a separar mañana, importa porque una discusión así puede cambiar el ambiente antes de cambiar las leyes, puede mover decisiones antes de mover fronteras, puede afectar planes antes de que haya una respuesta final. Y quien entiende eso a tiempo, tiene mucho más margen para decidir que quien se entera cuando ya está metido en el problema. Eso es lo que te quería explicar hoy. Si este video te dejó pensando en preguntas que antes no tenía, ya hizo su trabajo. El punto no es entrar en pánico con Alberta. El punto es entender que una discusión política puede terminar afectando decisiones muy reales para trabajadores, familias, migrantes y personas que están pensando en construir vida en esa provincia. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y si quieres apoyar este proyecto, recuerda que también tienes disponible abajo el botón de gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la prochaine. Bye. Chao.